También los trabajos que se están llevando a cabo en todos los países, y también de la Conferencia Jerusalén 2010, a la cual pues todos están invitados, todos los que puedan ir y tengan cómo ir. También aprecio mucho la labor misionera y evangelística que están llevando a cabo todos los ministros con sus congregaciones, junto al misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios los bendiga grandemente por lo que están haciendo junto con sus congregaciones y con el misionero Miguel Bermúdez Marín, con Am Israel y también con el proyecto de la Gran Carpa Catedral. Son cosas que corresponden a este tiempo final. No estamos trabajando en hacer un arca de madera, porque eso era bueno para el tiempo de Noé. Ese era el proyecto dispensacional, en aquel entrelace dispensacional con el mensajero dispensacional. Y era una bendición grande trabajar con un mensajero dispensacional en el fin del tiempo del mundo antediluviano. Ahora, Cristo dijo que en este tiempo estaríamos viviendo como los días de ¿quién? De Noé, y como los días de Lot, por consiguiente como los días de Abraham, que era el mensajero dispensacional. Pues Lot representa a las vírgenes insensatas, pero Abraham representa a los escogidos. Abraham era el que estaba en el pacto con Dios, pero Lot era de su familia. Las vírgenes insensatas son de la familia de las vírgenes prudentes, porque son 10 vírgenes, una con aceite, las prudentes, y otras sin aceite. Unas para entrar con el Señor en su venida a las bodas, o sea, para unirse con el Señor en su venida y luego recibir la fe para ser transformados, ir con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Y las otras, pues para pasar por la gran tribulación donde darán sus vidas. Por eso están bajo el sexto sello, y también el séptimo sello tendrá que ver con las vírgenes insensatas, porque la tercera etapa es para la iglesia novia, es también para la iglesia del cristianismo, que no va a ser transformado, por lo tanto corresponde a las vírgenes insensatas, y también es para el mundo entero, o sea, tendrá un impacto en el mundo entero esa tercera etapa, y la tercera etapa se va a cumplir en una carpa catedral. Y la tercera etapa es la espada de 2 filos, que es la palabra de los reyes. Por lo tanto, estará siendo hablada esa palabra. O sea, todo eso fue mostrado en 5 muestras que fueron dadas por el reverendo William Branham, hablándole a la tormenta para que se fuera. Eso es
poder sobre la naturaleza. Que cubre el planeta Tierra y también los cielos. También sanidad, representada en la sanidad que fue hecha a la esposa del reverendo William Branham, lo cual fue también hablando la palabra, aunque él estaba en Jeffersonville, Indiana, y ella estaba en Tucson, Arizona, o sea, muy lejos. Pero la palabra no tiene distancias. Esa palabra creadora puede ser hablada en un lugar y el efecto ser producido en otro lugar. Al otro lado del mundo puede ser producido el efecto, si es hablada para un propósito al otro lado del mundo. O sea que no hay distancias para esa tercera etapa. También hablándole al pececito, lo cual es tipo y figura de la resurrección de los muertos en Cristo. Porque esa palabra que Cristo hablará es la gran voz de trompeta, Cristo hablando su palabra. El ángel del pacto, el Espíritu Santo estará hablando. Recuerden que también dijo el reverendo William Branham que lo de Ananías y Zafira se va a repetir. Pedro lo que hizo fue hablar y las cosas sucedieron. Y ahora también tenemos salvación representada en los niños de una creyente, por los cuales ella pidió la salvación. Y le fueron dados los hijos a ella, fueron salvados. O sea que cubre un sinnúmero de cosas o facetas la tercera etapa. Y estará en su manifestación plena cuando venga la apertura. Y va a ser manifestada en una carpa catedral. Por lo tanto, de aquí al tiempo en que esté manifestada la tercera etapa en toda su plenitud, pues estaremos trabajando y preparando todo para ese momento. Y los ministros unidos, trabajando con amor divino, conscientes de la labor que nos corresponde llevar a cabo. Caminando unidos en el día postrero, el séptimo milenio de Adán hacia acá, el tercer milenio de Cristo hacia acá. Vean ese misterio del día postrero. Muy pocas personas lo saben. ¿Qué son los días postreros y cuál es el día postrero? O sea que es una bendición grande que Dios nos ha dado. Nos ha abierto ese misterio de los días postreros. Y ahora estamos conscientes del día en que vivimos. Es importante saber el día en que uno está viviendo. Y ahora podemos decir, estamos viviendo en el día postrero. Antes muchas personas decían, estamos viviendo los días postreros. Pero eso mismo lo dijo San Pedro y lo dijo San Pablo. Desde aquel tiempo ya se estaban los días postreros.
Pero saber que estamos en el último de los días postreros, ya eso es una revelación divina. Y ahora, por cuanto pueden tomar asiento si tienen la bondad, por cuanto la iglesia del Señor Jesucristo es un cuerpo místico de creyentes, y por consiguiente está compuesta por muchas personas, así como nuestro cuerpo físico está compuesto por muchos miembros. Así es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que somos miembros de su cuerpo, cada cual en la posición en que Dios lo ha colocado. Y aún la misma iglesia, como cuerpo místico, también cada etapa de la iglesia tiene una posición. Para nuestro tiempo, la iglesia está en la parte de la cabeza, que es la edad de la piedra angular. En los días de reverendo William Branham, él dice que estaba en la etapa del cuello. Por eso esa etapa haría girar para un lado o para otro al cuerpo místico de Cristo, o para atrás para la dispensación que estaba terminando, o la dispensación anterior a la dispensación de la ley, o hacia adelante para ver que estaríamos en cambio de dispensación. Y por consiguiente, se tendría que doblar una esquina, porque Cristo está construyendo un templo, no está construyendo un muro. Eso es lo que habla el reverendo William Branham en el mensaje El Rapto, en la página, aquí no está marcada la página. Ahora estamos nosotros en la etapa más importante, donde se hace un entrelace dispensacional, así como se hace un entrelace de una pared con otra pared. ¿Dónde se hace el entrelace? En la esquina. Y por consiguiente, esa esquina tiene que ser bien construida. Es la parte de una pared más fuerte. Y ahora son los mensajeros enviados por Dios a los que les corresponde doblar una esquina. Y ahora esa columna o esquina es la que va a soportar todo el peso del techo. Por lo tanto, en esa esquina, el mensajero con su grupo forma esa esquina. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de algo muy importante y vamos a buscarlo.
capítulo 13, verso 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y vamos a hacer una pausa aquí. Y pasamos al capítulo 3. De Hebreos, verso 5 al 6. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora esta casa de Dios, o sea, familia de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo está sobre esa casa. Por eso Él es la cabeza de esa casa, de esa familia. Es una casa, una familia. Y es en esa casa donde Él coloca al vencedor como una columna. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y luego en la Nueva Jerusalén será una columna. O sea, esto nos habla de una persona importante en la Nueva Jerusalén, como también será una persona importante en la iglesia del Señor Jesucristo, que es la casa de Dios, sobre la cual Cristo es la cabeza. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En una columna va a estar el nombre de Dios. ¿Recuerda las dos columnas en el templo de Salomón? Una tenía el nombre de Bósera y la otra tenía el nombre Joaquín o Joacín. Y ahora vean ustedes cómo allá en el templo está el nombre de dos personajes bíblicos. Y también en el sumo sacerdote estaba el nombre de Dios, pues estaba escrito en la frente en una laminilla de oro. Y también en el templo, allí dentro en el arca del pacto, también está el nombre de Dios. Y ahora podemos ver que en el lugar santísimo está el man escondido. ¿Cómo está el nombre de Dios? El sumo sacerdote. Y al salir y proclamar
proclama el nombre de Dios. Ahora hay otro lugar en la Escritura que nos habla, capítulo 2, verso 17 del Apocalipsis, las iglesias. O sea que es Cristo hablando por su Espíritu. Sí, singular. Y en Apocalipsis 3, verso 12, donde estábamos leyendo acerca del vencedor siendo hecho una columna en el templo de Dios. Luego el nombre de Dios. El misterioso nombre que los teólogos han buscado, el nombre impronunciable de Dios. Y el nombre de la ciudad de Dios. El nombre nuevo del Señor es el nombre que va a estar en medio del templo de Dios. La Nueva Jerusalén y el nombre nuevo del Señor. Y eso es un misterio grande, porque ese misterio está en el séptimo sello, en la venida del Señor, como la iglesia del Señor Jesucristo. Este misterio del Señor, el séptimo sello, por el cual hubo silencio en el cielo como por media hora, cuando fue abierto el cielo el séptimo sello, en Apocalipsis, capítulo 8, verso 1. Y ahora en la página 464, 465 de los sellos, dice él es el precursor, está precursando la venida del Señor. No habrá cosa aquí hablando de la venida del Señor. Es paralelo a lo que ocurrió con el bautista de Jesús.
Juan el Bautista, dijo, a mí me conviene menguar y a sea, al precursor me menguar y al precursor encontramos que el grupo de Juan menguando. Había un grupo que se llamaba el grupo de Juan el Bautista. Por la religión de Juan el Bautista. Sin embargo, hay un grupo que es llamado la Iglesia del Señor Jesucristo y llamado también el cristianismo. Crecido y llenado y así el reino milenial no estará ligado al precursor, sino al precursado. Aunque la historia estará presente, siendo dada a conocer de cómo fue el cumplimiento en el día postrero del precursor y el precursado. Como tenemos la historia del precursor de la primera venida de Cristo y del precursado, Jesucristo. Y la obra que llevó a cabo, la obra de redención como Cordero de Dios, llevando a cabo la labor de expiación por los pecados del pueblo, colocando su sangre como la sangre del nuevo pacto, con la cual nos ha limpiado de todo pecado y nos mantiene limpios de todo pecado. Esa fue la obra de la primera venida del Señor. Y la obra de la segunda venida será la obra de reclamo. A esa obra estará ligada la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. ¿Cómo está ligada la transformación espiritual? A la primera venida de Cristo y la venida del Espíritu. Para el día postrero vendrá la redención del cuerpo, recibiendo un nuevo cuerpo eterno. Así como la obra de la redención espiritual, a recibir el Espíritu, obtenemos un cuerpo angelical, la vestidura de boda, la espiritual, y después recibiremos la vestidura de boda física, que será el nuevo cuerpo. Eso es una doble porción. Eso está prometido para la Iglesia del Señor Jesucristo, para la casa de Dios, el cuerpo místico de Cristo. Por eso es necesario que el cuerpo místico de Cristo camine unido en el día postrero. No hiriéndose unos a los otros. Recuerde, esta mano necesita esta otra mano. Por lo tanto, deben ser buenas amigas. Por eso las colocamos así, en señal de que estamos unidos y de que las manos están unidas. Y así es todo el cuerpo místico de Cristo. El apóstol Pablo dice que no debe haber desavenencia entre los miembros del cuerpo místico de Cristo.
Todos nos necesitamos. Y a todos, Cristo los necesita. Y recuerden que Él es la cabeza. Y su iglesia es su cuerpo místico compuesto por los creyentes en Él. Estamos viviendo ya en el día postrero y por consiguiente estamos esperando el cumplimiento de las promesas correspondientes al día postrero, de las cuales ya algunas han sido cumplidas. Y nosotros las observamos y observamos cómo Dios está obrando. No se nos pueden pasar por alto las promesas y el proceso por el cual pasan para su cumplimiento. Ya desde que comienza el proceso, ya debemos nosotros pegar nuestra mirada y trabajar en pro de todo el proceso para el cumplimiento de esas promesas. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, solamente diciendo que Dios va a cumplir las promesas, sino diciéndole: Señor, heme aquí, úsame conforme a tu voluntad, para que todos tengamos participación en la obra de Dios, en la construcción final del templo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden que Él está usando el mensajero de cada edad con el pueblo de cada edad para la construcción de la parte correspondiente a esa edad. Y ahora nos ha tocado a nosotros. Por lo tanto, estaremos trabajando siempre en pro del programa divino correspondiente a nuestro tiempo. Ya no podemos trabajar en pro del programa del tiempo de Noé, pero trabajamos en lo que es paralelo al tiempo de Noé y en lo que es paralelo al tiempo de cada mensajero dispensacional y de cada mensajero de cada edad. Trabajamos en lo que es en paralelo al tiempo de Jesucristo y los apóstoles. Cualquiera pensará, pero no ha dicho, trabajamos en pro de lo que es paralelo a Juan el Bautista. El grupo paralelo a lo que fue Juan el Bautista corresponde a Reverendo William Branham y su grupo. Ellos han estado trabajando en esa labor que es paralela a la de Juan el Bautista. Y que Dios los bendiga grandemente a ellos. Los amamos mucho, no hablamos nada en contra de ellos. En lo que nos necesiten, les ayudaremos de todo corazón. Reconocemos que el Reverendo William Branham fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Y no nos avergonzamos de dar testimonio de esa verdad. Y saldremos en defensa de él siempre. Y en defensa de su familia. Y en defensa del grupo del precursor de la segunda venida de Cristo. Son nuestros hermanos. Los amamos mucho.
algunos de ustedes estuvieron también con el precursor y su grupo, pero sucedió con ustedes, como sucedió con Andrés y Juan, y Santiago, y Pedro. Natanael y Felipe fue Miguel. Encontró Felipe a Natanael y le dice: hemos hallado aquel del cual habló Moisés. ¿Y por qué no decir? Y del cual también habló Juan el Bautista. Al decir del cual habló Moisés, y Juan el Bautista estaba hablando también del que habló Moisés, pues por consiguiente, del que habló Moisés y del que habló Juan el Bautista. Todos ellos habían creído en Juan el Bautista, pero no se podían quedar en esa etapa, tenían que seguir adelante. Aun cuando le dicen a Juan el Bautista: mira, aquel del cual tú diste testimonio, ahora bautiza más personas que tú y le siguen más personas que a ti. Juan dice: no puede el hombre hacer nada de sí mismo si no le es dado de Dios. O sea, si no es una obra de Dios. Jesús no puede estar haciendo esas cosas. Es de parte de Dios lo que Él está haciendo. No se puso celoso Juan, más bien se puso contento, del cual yo di testimonio. Ahora miren, lo que dije de él está correcto, pero le siguen más personas que a ti y bautiza más personas que tú, aunque Jesús no bautizaba, sino los discípulos de Jesucristo. Pero Juan dice: a él le conviene crecer y a mí menguar. Podía desalentar a sus discípulos al decir: a él le conviene crecer y a mí menguar. Pero parece que ellos no entendieron muy bien, porque si entendían muy bien eso, le podía decir a Juan: pues vamos a unirnos a Jesús. O Juan, yo me voy con Jesús. Yo sigo trabajando, pero con Jesús, porque yo quiero trabajar con el que va a crecer, no con el que va a menguar. Aún Juan el Bautista, cuando estuvo preso, mandó a preguntar a Jesús a través de dos de sus discípulos de confianza: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea, que esa pregunta muestra que estando en la cárcel le llegó una duda. Quizás él pensaba que el reino de Dios iba a ser establecido en esos días, y por consiguiente Jesús no lo iba a dejar que lo metieran preso y que lo mataran. Recuerden que Juan el Bautista no sabía todas las cosas. Recuerden que solamente los profetas saben aquello que Dios le permite hacer, y no debe conocer más de lo que debe saber. Los profetas dispensacionales son los más que tienen conocimiento divino, y tampoco Dios le da a conocer todo, excepto lo que deben conocer para su edad, para su dispensación, para el trabajo que deben llevar a cabo. Y ahora
Cuando le preguntan los discípulos de Juan a Jesús, Juan te manda a preguntar si tú eres el que había de venir, o sea, el Mesías, o esperaremos a otro. Jesús no le dice, sí, yo soy. Más bien le dice, estaba sanando enfermos y predicando el evangelio a los pobres. Y le dice, digan a Juan, los ciegos ven, o sea, son sanados. Los cojos andan. Los sordos escuchan. Y a los pobres es predicado el evangelio. Juan, siendo profeta, tenía que saber qué cosas estaría haciendo el Mesías. Y por consiguiente, tenía que enseñarle eso a sus discípulos. El Mesías, cuando venga, conforme a la profecía bíblica, estará haciendo estas cosas porque están en la Escritura. Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante dice: el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahora podemos ver ahí las cosas que él estaría haciendo en su primera venida. Y por eso en San Lucas, cuando él lee ese pasaje bíblico, capítulo 4, verso 16 en adelante, donde dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, oprimidos por enfermedades, por espíritus malignos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta ahí él iba a cumplir la profecía de la venida del Mesías, porque lo que no leyó no lo iba a cumplir en ese tiempo.
lo que no leyó, lo cual fue el verso vamos a ver el verso aquí. En el verso 2 encontramos que ese verso lo dividió en dos partes. O sea, conforme a la forma, el formato que tiene la Biblia en nuestro tiempo. No se escribía en esta forma, era un rollo antes. Pero ven ustedes, ¿por qué no continúo leyendo? Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Porque el día de venganza del Dios nuestro corresponde a su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y en aquel tiempo, él no iba a cumplir esa profecía. Recuerden que la venida del Señor tiene dos partes. Su primera venida como cordero y su segunda venida como león. Y ahora, en el día postrero, Él estará proclamando el día de venganza de Dios nuestro. Y eso es lo que está aquí, en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7, donde dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Anunciando, predicando la hora del juicio divino, anunciando el día de venganza del Dios nuestro. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cristo dijo también en San Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí tenemos a este mensajero con el evangelio eterno, que es el evangelio del reino, para predicarlo a los moradores de la tierra. Por lo tanto, tiene que venir a la tierra para predicar su mensaje, en el cual anunciará el día o la hora del juicio de Dios. O sea, estará anunciando la gran tribulación y los juicios que vendrán en la gran tribulación. Y eso será anunciando el día de venganza del Dios nuestro. El día ardiente como un horno de Malaquías capítulo 4, verso 1. Pero también estará anunciando la bendición que viene para la iglesia novia del Señor. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, eso es la venida del Señor, y en sus alas traerá salvación. Traerá la salvación
la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos glorificados, y la transformación de los vivos en Cristo. Esa es la salvación física, la redención del cuerpo. Y entonces podremos escapar de esos juicios divinos de la gran tribulación. Nos podremos ir con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Esa es la única forma en que se podrá escapar del día de venganza del Dios nuestro. No hay otra forma. Ahora podemos ver que tenemos que estar como ministros bien unidos, con nuestras congregaciones bien unidas, y también una congregación con otra bien unidas, no hablando una en contra de la otra, ni un ministro en contra de otro ministro, sino ayudándose los unos a los otros y orando los unos por los otros. Y si ve algo mal en su compañero ministro, dígaselo a Dios orando y pidiéndole que Dios lo ayude, que Dios tenga misericordia. Hay un sueño, visión, que el reverendo William Branham tuvo. La gente estaba muy asustada y él no sabía por qué. Y era como para pasar el Jordán, algo parecido. En el libro de citas ustedes lo encuentran. Y de momento él vio una serpiente grande. Y él se dio cuenta por qué la gente estaban con miedo. Y entonces la serpiente trató de atacarlo, pero no podía llegar a él. Y luego trató de atacar a su amigo que lo acompañó. Y el reverendo William Branham dice que si lo llegaba a tocar, a morder, eso era muerte segura. Y levantó las manos y comenzó a orar por su amigo. Pero él no sabía quién era su amigo. Juan también en una ocasión dijo de aquel al cual él estaba preparando el camino: yo no sé quién será, yo no lo conozco. Pero después, cuando lo vio, supo quién era. Este es aquel del cual yo decía que después de mí vendría un varón más poderoso que yo, un varón del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Este es el que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo solamente los bautizo con bautismo en agua. Y ahora, vean ustedes
Juan, en otra ocasión, o Jesús también y Juan. Hay dos ocasiones. Vamos a ver si conseguimos una de ellas por los primeros versos de San Juan. Cuando la Juan dice que se goza dice la esposa, el que tiene la esposa es el esposo, y el amigo del esposo se goza de la voz del esposo, o sea, de lo que le habla. ¿Juan qué? ¿De qué capítulo? ¿Capítulo 5 o cuál, Miguel? ¿Capítulo 3? Esto fue lo que le había citado al principio, pero no terminamos la cita. Vinieron del 26 en adelante, dice, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Están pensando que Juan era el Cristo. Lo mismo pensaron del precursor de la segunda venida de Cristo. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. O sea, se alegra grandemente. O sea, que era motivo de regocijo para Juan escuchar la voz del esposo. O sea, escuchar lo que Jesús estaba predicando. Recuerden que Dios tipifica al pueblo hebreo como la esposa, y Dios se coloca como el esposo de ella. Y Emmanuel significa que Dios con nosotros. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, verso 14. El esposo de Israel estaba con el pueblo hebreo Israel, que es su esposa, hablándole por medio de carne humana, por medio de Jesús, porque Dios en el Espíritu Santo estaba en Jesús hablándole al pueblo hebreo. Y ahora podemos ver que el Mesías tenía que aparecer
en medio del pueblo que estaba con Juan. O sea, en medio del judaísmo. Eso nos da una luz, porque el Mesías tenía que aparecer en medio del pueblo que estaba en el pacto correspondiente a aquel tiempo. Y el precursor tenía que estar en el pacto correspondiente a aquel tiempo. Y luego el Mesías tenía que venir de acuerdo al pacto correspondiente a aquel tiempo. Por eso al octavo día tenía que ser circuncidado y tenía que ser un guardador de la ley, conforme al pacto correspondiente a aquel tiempo. Pero hay un nuevo pacto, y el precursor de la segunda venida de Cristo tenía que venir dentro del nuevo pacto. El resto lo saben ustedes. La iglesia del Señor Jesucristo está esperando ¿qué? La venida del Señor. Y por consiguiente, la iglesia, estando dentro del nuevo pacto, está esperando la venida del Señor. No para que la coloque en el pacto anterior, sino para que la confirme en el nuevo pacto. Recuerden que la sangre del nuevo pacto es la sangre de Cristo. Él mismo lo dijo en San Mateo, capítulo 26, versos 26 al 29. En su última cena con sus discípulos, Él luego, al final de la cena, tomó el pan, el cual luego también es el tipo y figura de lo que se hace en la Santa Cena, porque el pan representa el cuerpo de Cristo. Y dijo dando gracias al Padre, luego dio a sus discípulos y les dijo: comed, este es mi cuerpo. Y luego tomó la copa de vino y dando gracias al Padre, luego dio a sus discípulos diciendo: tomad de ella todos, o sea, de esta copa. Por lo tanto, tomad el vino, porque esta es la sangre, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y en Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21 dice: por la sangre del pacto eterno, hablando de la sangre de Cristo, la sangre del pacto eterno. Por lo tanto, en el día postrero, la iglesia del Señor Jesucristo será confirmada en el pacto eterno, y le será confirmada la sangre del pacto eterno, que es la sangre de Cristo. No habrá otra sangre. Todo eso estará siendo mostrado en el Evangelio de los Reinos, juntamente con el Evangelio de la Gracia. Por lo tanto, no habrá contienda entre el Evangelio de los Reinos y el Evangelio de la Gracia. Lo que corresponde al Evangelio de la Gracia será confirmado. Y el Evangelio del Reino confirmará lo que es el Evangelio de la Gracia y mostrará lo que es el Evangelio del Reino. Lo mostrará a través de todas las Escrituras, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o sea, del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Por lo tanto,
estemos bien unidos como ministros y nuestras congregaciones bien unidas, todas las personas en cada congregación bien unidas en amor divino y unidas en el mismo pensar, no con interpretaciones diferentes, sino teniendo la palabra revelada para nuestro tiempo. Si hay algo que no entienden, en algún momento lo van a escuchar en algún mensaje, y entonces lo que no entienden de momento lo entenderán después, como dijo Cristo a San Pedro. Siempre esperamos que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos interprete la Escritura, porque eso fue lo que Jesús dijo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os mostrará, os revelará, dará a conocer todas las cosas. Al Espíritu Santo es el que le corresponde revelar, traer la interpretación de la palabra. Así ha sido para cada edad y para cada dispensación. Así tiene que ser en nuestro tiempo. Y siempre el Espíritu Santo ha usado un instrumento para el mensaje de una edad, pues ha traído un mensajero para una edad. Y Él es el que tiene la revelación divina, la interpretación bíblica del programa de Dios para esa edad. Y cuando envía un mensajero dispensacional, a él viene la revelación divina para esa nueva dispensación que tiene que entrelazarse con la dispensación que está vigente y por consiguiente tiene que hacer ese entrelace. Ahí es que se levanta una columna, es para doblar esa esquina. Y entonces, hasta ahí llega esa dispensación, se dobla la esquina y comienza otra dispensación. Se entrelaza una dispensación con otra. Cuando Juan el Bautista está predicando y ve que viene Jesús donde le está bautizando, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está Él haciendo ahí? Está anunciándoles que se está doblando una esquina, porque está mostrando una nueva dispensación que va a comenzar, y la va a comenzar esa persona que le está señalando como el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Pero Juan está profetizando. Lo mismo sucede con el reverendo William Branham como precursor de la segunda venida de Cristo. Él está viendo de antemano lo que va a suceder y por lo tanto lo tiene que anunciar. Y ahora nos encontramos en un tiempo muy glorioso, donde todo está preparándose para la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de los vivos en Cristo, para lo cual se tiene que completar la iglesia. Por eso es tan importante la obra misionera y evangelística en nuestro tiempo, como lo ha sido en las edades pasadas del cristianismo.
Recuerden que estamos en un entrelace dispensacional. Estamos en el tiempo del llamado final. Los que van a ser transformados en una nueva dispensación en el día postrero, primero tienen que pasar por la dispensación de la gracia, recibiendo a Cristo como Salvador, porque la promesa de la transformación, como de la resurrección de los muertos en Cristo, es para los creyentes en Cristo. Creyentes en Cristo en la dispensación de la gracia y creyentes en Cristo en la dispensación del reino. Porque es el mismo Señor. Hay un solo Dios, un solo Señor. Por lo tanto, estemos bien unidos, trabajando en la obra del Señor, en todas las facetas de la obra del Señor, pues todos queremos ya ser transformados, pero no podemos ser transformados sin que entre hasta el último escogido al cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, esa labor tiene que ser reforzada. Queremos que aparezca hasta el último, pero no sabemos antes del último cuántos miles serán los que faltan por llegar. No lo sabemos. Por lo tanto, trabajamos en la obra del Señor, la obra misionera y evangelística, hasta que se complete el número del cuerpo místico de Cristo. Ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos la necesidad de caminar juntos, de caminar unidos en el día postrero, en este día postrero que ya ha comenzado. Para el día postrero, Cristo dijo que será la resurrección. Ahora, en todos los siglos que se ha predicado de la venida del Señor para el día postrero, muchos críticos han dicho que los apóstoles han estado predicando que Jesucristo viene y que va a resucitar los muertos en Cristo, y no ha acontecido. Es que ellos ni saben lo que es el día postrero, porque lo supieran. Si lo supieran, entonces entenderían que la resurrección no podía suceder en el quinto milenio y sexto milenio, o sea, en el segundo milenio, en el primer milenio y segundo milenio de los 3 milenios postreros de Cristo hacia acá. Porque Cristo dijo que será para el día postrero. Pero ahora nosotros sabemos que es para el milenio que ya ha comenzado, pero no sabemos en qué año. Nos toca trabajar hasta que se complete la iglesia, y entonces Cristo terminará su obra de intercesión, resucitará a los muertos en Cristo en su obra de clamo, y a los vivos los transformará. Estemos bien unidos en este día postrero, caminando juntos y unidos, y nuestras congregaciones bien unidas en amor divino, trabajando en la obra del Señor, y todas las congregaciones bien unidas en la obra del Señor. Hay mucho trabajo todavía por hacer.
Y cuando termine la labor, cada cual será recompensado por Cristo en su reino. Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Él dice en Apocalipsis, capítulo 22, verso 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea ¿qué? Su obra. Él recompensará a cada uno. Por eso yo les he dicho que mi deseo es que todos los ministros, las congregaciones y los hermanos de nuestro tiempo sean los que tengan el galardón más grande. Y es posible, porque es el único grupo que está consciente en qué edad y en qué dispensación y en qué día de los días postreros está viviendo y trabajando. Las demás edades no comprendieron bien estas cosas que ahora nosotros entendemos. Por lo tanto, bien unidos como ministros unos con otros, y cada miembro del cuerpo místico bien unido con los demás miembros del cuerpo místico de Cristo. Muchas gracias por vuestra amable atención. Que Dios les bendiga grandemente y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Y nos vemos mañana, Dios mediante, en la actividad pública, por la cual oremos todos para que Dios se glorifique, se manifieste y muchas almas vengan a los pies de Cristo y los creyentes sean confirmados en el cuerpo místico de Cristo y la fe de Jesucristo. Continúen pasando todos una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Dejo nuevamente con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago por todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios. Damos gracias a Dios por nuestro hermano William y pedimos que lo bendiga grandemente. Nos sentamos un momentito y muy ordenadamente vamos a repartir esta literatura. Ustedes son gente muy ordenados y eso es bien bueno para repartir así en forma ordenada. Aquí algunos hermanos nos van a ayudar.